Bueno, vamos a empezar con estas clases que yo creo que ahora sí tenemos todo solucionado. Entonces vamos con los preliminares de la clase 1. Vamos a hablar de los grupos numéricos y el primer grupo numérico que vamos a hablar son los números naturales. Los números naturales fueron los que el hombre empezó a usar para contar. El número 1, por ejemplo, dio mucha dificultad que el hombre imaginara porque, a ver, primero el hombre andaba recogiendo frutas, era nómade, entonces no necesitaba, ¿para qué iba a necesitar numeración? Ya cuando se asentó, cuando ya se quedó en un sitio específico, se volvió sedentario, entonces ahí sí vio la necesidad, tuvo la necesidad de contar sus cosas, sus animales, ¿no? Y pensar ellos no registraban cuando tenían uno, pues uno estaba ahí, les dio dificultad empezar a inventar el número uno. Ellos, en las cuñitas que los mesopotámicos dejaron de registro, estaban, pues contaban desde el 2 en adelante o más, pero no sé, el número uno les dio dificultad y el cero mucho más. Ahorita más adelantico hablamos del cero. Entonces en Mesopotamia se tienen registros desde 4000 antes de Cristo, empezaron a registrar lo que contaban sus cosas. Después se tienen registros de Babilonia, de Grecia y de Roma, pero los que en realidad le dieron la forma que tienen ahora los números naturales fueron los hindúes y los árabes. Los hindúes y los árabes. Por eso a estos números se les llama numeración hindoarábica. Bueno, entonces ya hubo la necesidad, cuando ya empezaron a ver la necesidad de darle un orden, ponerlo como en una estructura, entonces ya vino Richard de Deakin y Giuseppe Peano, que fue el que le dio una estructura como axiomática. Tiene 5 axiomas sobre los números naturales que luego los vamos a ver. Luego vino entonces Gottlob Frege, Zermelo, y Zermelo le dio una connotación a los números naturales en teoría de conjuntos. Es decir, decía que el 1 representaba todos los conjuntos del universo que tenían un solo elemento, y el 2 los que tenían 2 elementos y así sucesivamente. A veces la gente piensa que la matemática la inventó alguien y no, eso es una construcción de toda la humanidad durante mucho tiempo. Pues imagínense si desde el año 4000 antes de Cristo se tienen registros y estamos en el 2023. Entonces son 6023 años que llevamos conociendo los números naturales. Entonces, bueno, después Adolf Frankel fue el que le dio ya una connotación en teoría de conjuntos a los números naturales. Entonces vamos a hablar ahora. Bueno, esta historia de los números naturales la pueden encontrar ustedes en Wikipedia, en internet, ¿verdad? Que eso no necesita memorizarlo. Yo lo hago acá, hacer un recuento es porque para que vamos poniéndole como todos las connotaciones a los números de una manera más clara. Es decir, que no sea así como tirado allí en los números y que eso pues así todo frío. Vamos a mirar entonces qué pasó con la aparición del cero. La aparición del cero. Entonces la primera concepción del cero que se tiene conocimiento de la humanidad data del 2000 antes de Cristo. Y también fue en Babilonia. En Babilonia. Después de ahí, imagínense, como que se perdieron los datos del cero que estaban trabajando los babilonios y se volvió a tener como conocimiento del trabajo con el cero
en el año 576 después de Cristo. En el año 576 y por un señor llamado Brahmagupta. Eso también está pues por ahí en internet, o sea que tampoco hay que memorizar. El cerebro no se debe llenar de cosas que va uno pues memorizando cosas que no se necesitan. Entonces, ni los griegos, ni los romanos, ni griegos ni los romanos, ni griegos ni romanos trabajaron el cero. Fue realmente en la India. En la India. Entre el siglo, o sea, el siglo IV, o sea, desde el 400 hasta el 1300 después de Cristo, que se le dio forma al cero. Ahí aparece el cero, o sea que ya la forma definitiva del cero en el año 1300. El cero es un número nuevo, realmente nuevo, porque a ellos, a los antiguos humanos, nos daba mucha dificultad imaginar la ausencia de cantidad, o sea, el cero era muy difícil de imaginar, porque siempre todo se manejaba, era comercio y pues, el que no tenía nada o el que te poseía nada, pues era muy difícil representar la nada en ese tiempo. Entonces el cero pasó por varias etapas. El nombre era Céfiron. Eso viene del latín. Céfiron. Luego, Céfiro. Céfiro del italiano. Y por último, cero en Venecia. Ya apareció el cero. Ya el cero. Ahora, los antiguos mayas, acá en América, trabajaban con el cero. Ellos tenían una numeración muy completa. Trabajaron mucho con el cero. Y ellos lo conocían desde mucho antes de que en el antiguo mundo, en Europa y en el otro continente se trabajara el cero. Los mayas eran avanzados en matemática y astronomía mucho. Entonces, ellos sí trabajaron el cero. Bueno, entonces ya como apareció el cero, nosotros podemos trabajar con este conjunto, por ejemplo, en el sub cero. Entonces le podemos agregar el 0, el 1, el 2, el 3, por acá digamos un número n, que no sabemos cuál es, y así sucesivamente. A ver, ¿por qué ponemos esa n? Porque es que nosotros no sabemos por ahí a qué número hay, nosotros podemos ir contando. Por allá en cierta parte, pues aparecerá un número n, ¿cierto? Cualquiera. Podríamos haberlo llamado X, K, Y, lo que ustedes quieran, pero lo bautizamos n. A veces, por ejemplo, la abuelita de la casa dice que para qué se pusieron a complicar la matemática con letras. Eso para qué, si eso con las letras no se pueden revolver con los números, decía ella. Y tiene razón, porque es que cuando nosotros hablamos de n, estamos hablando de un número, no de una letra. Estamos hablando de un número que lo bautizamos con ese nombre. O X o Y, lo que sea. O K. Bueno, entonces en los naturales hay dos operaciones. Aquí vamos a hablar de dos operaciones. Llamamos las internas, ¿cierto? O sea, dentro del mismo conjunto.
pues, operaciones entre ellas, pues, que son la suma y el producto o multiplicación. Suma y producto. Entonces, todo el mundo pues ya sabemos esa operación, la suma, ¿cierto? Pues en la suma, por ejemplo, si yo tengo un número A y otro B y eso me da C, pues entonces estos dos se llaman sumandos y este se llama suma o total, también le pueden decir total. Y en el producto tenemos, por ejemplo, yo tengo A por B igual a C. Entonces a estos dos los llamamos factores. Y a este lo llamamos producto. O multiplicación también lo podemos llamar. ¿Cierto? Producto o multiplicación. Entonces, uno puede decir, por ejemplo, que, por ejemplo, si A es 5 y B es 4, entonces sería 9, ¿cierto? Entonces estos 5 y 4 son sumandos y 9 es el total. Y en la multiplicación, por ejemplo, 5 por 4 sería 20, entonces estos dos son factores y este es el producto. Entonces 5 y 4 son factores de 20 y 20 del producto de 5 por 4. Esto también se puede leer 5 veces 4. 5 veces 4. Entonces vamos a ver que hay ahí, con la suma y el producto, en los naturales hay 5 propiedades. 5 propiedades en 4 en la suma y en la multiplicación y una que combina las dos operaciones. Entonces tendríamos las propiedades. Tenemos la primera que es la modulativa. La modulativa, es decir, perdón, no hablemos de la modulativa todavía. La primera es la clausurativa. Me equivoqué ahí. La clausurativa. Recuerda que acá no vamos, esto estamos grabándolo y como yo no tengo herramientas de edición, pues no vamos a cortar ni vamos a hacer nada, sino que si nos equivocamos, corregimos y seguimos. Entonces la clausurativa que dice que si tengo dos números naturales, si ellos son naturales, entonces ¿qué pasa? A más B es natural. Y A por B, el por también lo podemos representar por un punto. Es un natural también. A por B es natural. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la suma de dos números, de un número de acá y otro número de acá, el resultado también está ahí. No se sale del conjunto. Es decir, no me va a dar por acá afuera. No. Por eso se llama clausurativa o cerrada. A eso también la llaman propiedad de cerradura. ¿Por qué? Porque decimos que la suma es cerrada en este conjunto. Es decir, los resultados de la suma no van a dar en otro conjunto, no, dan ahí mismo, o sea, caen ahí mismo. Y el producto también. El producto también. Si yo tengo dos números naturales y los multiplico, entonces ese resultado también es natural. Por ejemplo, acá, 5 y 4 los números naturales están acá. Y 20 está por allá, también entre los números naturales, no se sale del conjunto, por eso se llama propiedad clausurativa o propiedad de cerradura. Bueno, vamos entonces ahora con la segunda propiedad, que esa sí es la modulativa.
La modulativa dice que hay un elemento, también le dicen elemento neutro. Elemento neutro. Dice que hay un elemento acá en este conjunto que si se opera con cualquier otro número sumando no lo cambia, no lo modifica. Por eso se llama neutro, lo deja exactamente igual. O sea que dice que si yo tengo a A y lo sumo con el 0, me va a dar A. Y si tengo a B y lo multiplico por el 1, me va a dar B. ¿Cierto? O sea que lo que me está diciendo esta propiedad modulativa es que el 0 es el módulo de la suma. Y el 1 es el elemento neutro o módulo de la multiplicación o del producto. ¿Listo? Entonces, ejemplo, si yo tengo 8 y lo sumo con 0, voy a ponerle una rayita para que no me confunda, eso me va a dar 8. Y si yo tengo 10 y lo multiplico por 1, pues eso me va a dar 10. No cambia el 1, no cambia el 10, el 0 no cambia el 8, en la suma y en el producto. Bueno, propiedad modulativa. Vamos con la otra. Tercera propiedad. Propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa me dice que si yo tengo, si A y B son naturales, entonces si yo sumo A más B es lo mismo que sumar B más A. Y si yo tengo A por B, es lo mismo que tener B por A. Entonces, esta propiedad prácticamente la conocen los tenderos mucho, la aplican los tenderos mucho, porque ellos hacen una lista de mercado, ¿cierto? La suman de para abajo, y luego la suman de para arriba, y si les dan el mismo resultado es porque la suma está buena, está bien hecha. Entonces, esa es la propiedad conmutativa de la suma y la propiedad conmutativa del producto. Por ejemplo, yo tengo 8 más 6, es lo mismo que tener 6 más 8. Si yo tengo, por ejemplo, 7 por 8, es lo mismo que tener 8 por 7, ¿cierto? Aquí me va a dar 14 a ambos lados. Bueno, vemos que aquí me da 14, aquí me da 14, ¿cierto? Entonces eso sería igual a 14. Y aquí me da 56, aquí me da 56, o sea que eso es 56. Cuando los niños están aprendiendo a multiplicar, es muy bueno mostrarles esto. Esto que les voy a mostrar aquí a un ladito. Que a ellos les da mucha lidia aprenderse en la tabla del 8 y la tabla del 7. Entonces a un muchacho la mayoría de veces en la escuela, o incluso en el colegio, que a mí me pasaba que en el colegio los muchachos en bachillerato no sabían multiplicar, se les preguntaba cuánto es 7 por 8. Y ahí se bloqueaban. Entonces, como muchas veces no es necesario aprender de memoria, uno tiene que adquirir como unas ticsitos, como unas clavecitas. Entonces yo les doy esta clavecita. Vea. Vienen los números en orden: 5, 6, 7 y 8. Pues la multiplicación de 7 por 8 está aquí. Entonces es 56. Es decir,
en orden, si los tomamos en orden 5, 6, 7, 8, 7 por 8, 56. Y ya no se nos vuelve a olvidar. Eso ya nos queda grabado en la memoria, porque ya hicimos un recurso de recordación para memorizar. Bueno, entonces esa es la propiedad conmutativa. Vamos entonces con la cuarta. Es la propiedad asociativa. La propiedad asociativa dice, ya que si tengo tres números naturales, por ejemplo, A, B y C, que sean naturales, sí, si A, B y C son naturales, entonces tengo una suma con A más B más C. Yo puedo sumar estos dos primero o yo puedo sumar estos dos primero. Como es una operación binaria, se hace entre dos. Entonces yo cojo estos dos, me da un número y lo sumo con este. O cojo estos dos y me da un número, entonces sumo este con este. O sea, así se representa como así. Se representa de esta manera. Colocando un paréntesis acá. O un paréntesis acá. Entonces, vamos a colocar para este de una vez el ejemplito. Un ejemplito más o menos. Dice aquí así. Que si yo tengo 6 más 4 más 8, entonces yo puedo decir que esto es 10 más 8, ¿cierto? Igual 18. O también puedo decir que esto es 6 más 4 más 8. O sea que puedo decir que esto es 6 más estos dos me dan 12. Pero de todas maneras el resultado es 18. Y acá puedo tener, por ejemplo, en la multiplicación. Me dicen que A por B por C. Asociamos estos dos. O A por B por C asociando estos dos. Es la misma cosa. O sea, yo tengo 2 por 3 por 8. ¿Cierto? Entonces puedo tomar y asociar estos dos. ¿Sí o no? Y eso me va a dar ¿cuánto? 6. 6 por 8. O puedo asociar, aquí lo voy a hacer a un ladito para que no podamos, acá abajo ya como que no nos ve. Entonces lo puedo hacer así. Lo puedo hacer así, 2 por 3 por 8 y asociar estos dos. Estos dos. Entonces, ¿esto qué sería? Esto sería en realidad 2 por 24. 2 por 24. Pero entonces, en ambos casos, esto me va a dar 48 y esto me va a dar 48. ¿Cierto? Entonces, esa es la propiedad asociativa. Asociativa para la suma y la multiplicación. Y era la última propiedad, que es la que reúne o asocia las dos operaciones, que sería la propiedad distributiva.
la propiedad distributiva. Entonces, la propiedad distributiva, ¿qué me dice? Me dice que si A, B y C son naturales, son números naturales, entonces yo puedo hacer esto. Si yo tengo A más B multiplicado por C, yo puedo distribuir este factor acá y distribuir este factor acá y respetar el signo más en medio. Entonces sería esto. A por C más B por C. ¿Cierto? Sería. Entonces, esto es distribuir. Esto, ir de acá hacia acá es distribuir. Pero en el caso que yo tenga A por C igual a B por C, también puedo factorizar, porque acá, como ustedes ven, hay un factor común, ¿cierto? Un factor común que es C, entonces yo podría decir factor común C. ¿Y qué me queda acá? C se saca y queda A, ¿cierto? Perdón. Borro. Que estoy aquí. Si yo tengo esto, A por C más B por C, entonces yo puedo hacer esto. Tengo un factor común que es C. Entonces saco C, me queda A más B. ¿Y cómo se le llama eso? Eso se le llama hacer factores. Tenía dos sumandos que tienen un factor común. Le saco el factor común y dejo la suma en un paréntesis. Entonces eso es lo que se llama hacer factor. Esto se llama factorizar. Factorizar. Y esto es distribuir. Ellas dos son recíprocas. Es decir, lo que se hace con una se deshace con la otra. Bueno, eso es lo que se llama la propiedad distributiva. De ejemplo, yo tengo 7 más 4 multiplicado por 5. Entonces yo puedo decir así. Yo puedo decir 5 por 7, 35, más 5 por 4, 20. Y hacer la suma que me da 55, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera factorizar esta sumita, entonces diría 5 y 5 se repiten. 5 acá de factor y 5 acá. 7 por 5, 35 y 4 por 5, 20. Entonces digo yo, 5 factor común ¿de quién? De 7 que está aquí más 4 que está acá, ¿cierto? Es decir, devolverme. Y esto se llama factorizar y esto se llama distribuir. Pero eso no es, el objetivo no es ese. ¿Por qué lo hago yo? ¿Por qué lo estoy haciendo acá? Porque para que me vayan entendiendo que las cosas no son como tan desligadas una a la otra, ¿no? Sino que cuando yo distribuyo, al devolverme factorizo. Simplemente es eso, para cuando vamos más adelante. No nos parezca tan extraño. Entonces esta es la propiedad distributiva. Bueno, ya voy a terminar el día de esta primera clase. Voy a terminar esta primera clase dándoles un ticito de multiplicación. A ver, cada que pueda. No siempre porque se me agotan los truquitos y los tics. Pero sí les puedo dar algunos ticsitos para que vayan aprendiendo cositas, que las matemáticas también son bastante interesantes y a veces muy agradables. Entonces, hay un señor en internet que está enseñando a multiplicar por 11, pero entonces no muestra todas las facetas de la multiplicación por 11. Multiplicar por 11 es muy sencillo, pues porque
No viene a multiplicar por 1 y multiplicar por 1 y ya. Pero entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, 728 multiplicado por 11, entonces uno simplemente, ¿qué es lo? Pero normalmente, ¿qué se haría? Pues multiplicar 8 por 1, 2 por 1, 1 por 7. Y aquí se repite. Esto ya multipliqué las unidades, el 1 de las unidades. Y ahora a multiplicar el 1 de las decenas. Entonces, claro, aquí ya son unidades, tengo que colocar en las decenas. Entonces 1 por 8, 8, 1 por 2, 2 y 1 por 7, 7. O sea que mire que es como sumar, ¿cierto? Sumar. Entonces, no vamos a, bueno, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo así para después mostrarles cómo se hace directamente. Entonces sería 8 y 8 y 2, 10, va una, 8 y 2, 10 va otra y 8, ¿cierto? Entonces mire que me da 8008. Entonces, no hagamos eso tan largo, hagámoslo así, mire. 728 por 11, entonces se hace 1. Escribe 8, ¿sí o no? Suma estos 2, 2 y 8, 10. Llevo 1, ¿cierto? Llevo 1. 7 y 2, 9. Y 1 que llevo, 10, ¿cierto? Y 7 y 1 que llevo, 8, 8008. A ver, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que se hace para multiplicar por 11? Entonces, como este va a quedar, este es 1 por 8, 8, listo. Van 8. Quedamos el 8 ahí. Ahora, se suma el otro 8 con el 2 y me da 10. ¿Sí o no? Se suma el primer 7 con el 2 y me da 9, pero como lleva 1 me da 10. Y se suma el 7 con el último 1 que llevo, que me da 8. Otra vez, 8. 2 y 8, 10. Va 1. 7 y 2, 9. Y una que llevo, 10. Y 7 y una que llevo, 8. Hago otra. Porque es que, a ver, el señor que está enseñando en internet coloca nada más dos cifras, por ejemplo, pero muy fáciles. Por ejemplo, 5 y 4. 54 por 11. Entonces es muy fácil porque dice 4, ¿cierto? 5 y 4, 9. Y 5. Ya, esa es la multiplicación. Pero cuando los números son más grandes, por ejemplo, hay que enseñar todo completo. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí 7, 9, 6, 5, multiplicado por 11. ¿Listo? Entonces vea 5, ¿cierto? 5 y 6, 11. Llevo una. 9 y 6, 15 y una, 16. ¿Cierto? 7 y 9, 16 y una, 17. Llevo una, 7 y una, 8. 87.615. Ese tiene que ser el resultado de multiplicar 7.965 por 11. Otra vez, vean. 5. 5 y 6, 11. Llevo 1. 9 y 6, 15. Y una que llevo, 16. Llevo una. 7 y 9, 16. Y una que llevo, 17. Y ya como no hay para allá estos dos los sumé, entonces me toca este. 7 más 1 que llevo, 8. Esa es la forma. Esa es la forma. Esperemos que para la próxima clase les tengo otro tipcito. Muchas gracias por su atención. Muy amables.